Por lo tanto, en nuestro caso esta economía está creciendo. ¿Cómo entender la economía de un país? Entonces, hay varios elementos básicos que ustedes tienen que saber para poder llegar a entender la economía de un país. Primero que nada, ¿cómo se llama el estudio de la economía de un país? Ok, entonces, el estudio de la economía de un país, ¿sí?, es denominado macroeconomía, chicos. Ahora, la macroeconomía tiene todo un abanico de elementos que ustedes van a necesitar entender. El primero de estos, que es el más sencillo, es el PBI. PBI es el Producto Bruto Interno. Entonces, el Producto Bruto Interno, ¿qué es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno es básicamente todos los bienes y servicios producidos en un país. Ahora, ¿qué estamos buscando? Que el Producto Bruto Interno suba siempre. Porque ¿qué pasa? Si el Producto Bruto Interno se mantiene subiendo, implica que la economía de un país está creciendo. ¿Entienden? Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no?, para que tengan una idea, una pequeña medida, en el 2020 no se mide en pesos, se mide en nuestro caso se mide en euros. Las estadísticas que yo encontré por lo menos estaban en euros. Les voy a dejar los links abajo para que vayan y las miren ustedes mismos, cualquier cosa. Pero en nuestro caso está en euros, ¿sí? Estaba en 2020 unos 340 millones de euros y cerró ahora, se empezó a recuperar en el 2021, cerró en el 2022, el periodo fiscal 2022, lo cerró a 600 más o menos millones de euros. Es el periodo el periodo más alto que hemos tenido en lo que respecta a PBI desde datos de los 80 más o menos. Nunca habíamos tenido un PBI tan alto. Por lo tanto, en nuestro caso esta economía está creciendo. Lo nuestro es un problema quizás de distribución, todo ese tipo de cosas. Tenemos una deuda gigante también, pero bueno, lo nuestro es un problema de distribución de riqueza, pero estamos creciendo, aunque parezca sorprendente. Les voy a dejar los datos. Ok, lo segundo que tienen que saber es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es un fenómeno económico en el cual lo que pasa es que los precios se disparan, ¿sí? Se disparan los precios a niveles que no tienen sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos una inflación de el 90 y pico por ciento, más o menos, el 94% cerró en 2022. Entonces, la inflación básicamente es justamente el aumento de precios. Nada más y nada menos, ¿sí? Sencillo. La inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios. Y ustedes dirán, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos inflación? ¿Qué causa la inflación? Bueno, hay una simple causa de inflación y es la emisión de moneda. Es imprimir billetes a ritmos desaforados. Eso es lo que pasa. Cuando vos imprimís mucha cantidad de billetes, cuando vos tenés cierto número finito de billetes, digamos, ¿sí?, tienen cierto valor. 1000 pesos tienen cierto valor. Puedes comprar varias cosas con 1000 pesos. Ponele. Pero ahora, ¿qué pasa si yo esos 1000 pesos empiezo a emitir un montón? Pasamos de tener, no sé, 3 billetes de 1000 a tener 6 billetes de 1000. Ahora perdiste valor. Eso es lo que pasa. Al emitir mucha moneda se genera inflación porque justamente nuestra moneda pierde valor. Entonces la principal causa de la inflación es esa, es la emisión de moneda. Sencillo. La emisión de moneda es la principal causa de la inflación, ¿estamos de acuerdo? Ahora, hay otra cosa que ustedes tienen que entender. Ok, entonces ahora vamos a hablar de política. No, es chiste, tranquilo, no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de políticas monetarias y fiscales. No se preocupen, no hablamos de política en este canal. Miren, la política fiscal, ¿sí?, es una política que utilizaría la administración, que, bueno, hablamos del gobierno, que utilizarían básicamente para garantizar la igualdad de derechos. ¿Cómo harían eso? Mediante impuestos, ¿sí? Entonces ellos controlan lo que les entra a ellos, lo que ganan mediante los impuestos. Y bueno, lo que gastan después lo van administrando justamente. Hasta hoy en Argentina, hasta el día de hoy tenemos 167 impuestos, si mal no recuerdo. Más o menos. En 2023 tenemos unos 167 impuestos. Entre provinciales, federales, todo, 167 impuestos tenemos más o menos. La política fiscal justamente se encarga de esta área, que es el área impositiva, ¿sí? Entonces garantizamos la igualdad de derechos, todo este tipo de cosas, y justamente ayuda a los ingresos del Estado, para que ellos tengan ingresos y nos lo puedan retribuir a nosotros, a los que son contribuyentes, mediante escuelas públicas, no sé, plazas, obras municipales, todo este tipo de cosas, cosas que mejoran la calidad de vida en general de una sociedad. Esa es la teoría.
Entonces, después está, por otro lado, la política monetaria, que esto es algo que a ustedes les va a interesar mucho. ¿Por qué? La política monetaria utiliza el dinero para controlar la estabilidad económica de un país. Sencillo. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Bueno, Estados Unidos. Ahora ellos tienen una inflación y la Fed lo que está haciendo es bajarla. ¿Cómo la están bajando? En cada reunión que tienen suben los intereses. 0.25, 0.50, depende cómo vayan dando los resultados. Y van subiendo, van manejando los tipos de interés entre 0.25 y 0.50. Y lo que eso hace es que prestar dinero sea más caro. ¿Por qué? Pues si vos querés comprar una casa, bueno, la casa vale $600.000. No tengo $600.000. Sí, ya sé. Entonces vas a un banco, vas con el 20% de esa cantidad, y el banco te va a prestar el otro 80% a vos. Entonces, si la Fed sigue subiendo intereses justamente para calmar la inflación, lo que va a pasar es que es más caro prestar plata. Por lo tanto, no hay tantos préstamos, la economía no está tan estimulada, por lo tanto, la inflación empieza gradualmente a bajar a un nivel aceptable. Una vez que eso pasa, ya empiezan a volver los intereses a los niveles normales de préstamos hipotecarios, por ejemplo. Básicamente eso es la política monetaria. Se utiliza el dinero para mantener la estabilidad económica de un país. En nuestro caso es un poco más complicado porque, bueno, para empezar tenemos una deuda que es una deuda de tamaño de dinosaurio en Argentina que es muy complicado de reducir. Ok, acá lo tenemos anotado. Hay otra cosa que ustedes tienen que saber que también es bastante importante, en particular en los países que exportan. Ahora, la balanza comercial, vamos a hacer una división acá. Listo. Balanza comercial. Entonces, la balanza comercial es la relación entre importaciones y exportaciones. Es tan sencillo como eso. Ahora, tienen tres estados diferentes, tres posibles estados que pueden llegar a surgir en la balanza comercial. Entonces, los tres estados que tienen es, primero, el superávit comercial. ¿Qué es el superávit comercial? El superávit comercial se produce de una sola forma, y es cuando nosotros exportamos más de lo que importamos. Después está el déficit fiscal. El déficit fiscal se produce cuando importamos más de lo que exportamos, cuando hacemos más compras afuera de lo que les mandamos a ellos. Y después tiene el equilibrio. El equilibrio, véanlo como un cero. El equilibrio es, importamos lo mismo que lo que exportamos. Simplemente las importaciones y las exportaciones están balanceadas en un punto correcto. Eso es el equilibrio de la balanza comercial. De acuerdo, entonces espero que hayan entendido bien el video. Vamos a pegar un pequeño repaso, ¿sí? Entonces, tenemos la macroeconomía, el estudio de la economía de un país. El PBI es el Producto Bruto Interno, ¿sí? El Producto Bruto Interno, acuérdense que es todos los bienes y servicios producidos en un país año a año, y que si va aumentando implica que la economía está creciendo. Es una medida del crecimiento de la economía de un país, ¿sí? La inflación es el aumento de los precios por justamente la emisión de moneda. Y porque al emitir moneda estamos devaluando la moneda, y si la moneda vale menos, necesitamos más billetes para comprar una sola cosa. Por lo tanto, la inflación produce eso, produce el aumento de los precios, y necesitamos dinero para eso. Después la política fiscal, que básicamente son los impuestos que se utilizan para garantizar nuestra igualdad de derechos, para hacer ciertas obras públicas, mejorar nuestra calidad de vida, ese tipo de cosas. En Argentina tenemos 167 más o menos. La política monetaria, por otro lado, que utiliza el dinero disponible para mantener la estabilidad económica de un país, como explicamos ya con la Fed. La balanza comercial, la relación entre importaciones y exportaciones. Superávit comercial, estamos exportando más de lo que importamos. Déficit fiscal, importamos más de lo que exportamos. Equilibrio, las importaciones y las exportaciones están equilibradas. Entonces, yo creo que eso sería todo por hoy. Espero que me hayan entendido bien. Cualquier cosa, pónganse un comentario. Si no entendieron algo, yo les voy a responder, no pasa nada. Den un like, suscríbanse y nos vemos la próxima.